nuestro invitado especial no quiere hablar mucho, la verdad. Es una persona muy penosa. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. Del día de hoy vamos a hacerle una entrevista a una persona muy importante que es parte de esta familia. Ella se llama Violeta. Violeta, ven acá, que te presentamos a nuestra familia de YouTube. Ella es una perrita, ok, que fue adoptada, ya es parte de nuestra familia. Y este video va basado en mi experiencia, ok, con ella, que fue adoptada recientemente. Quiero que sepan cuáles son los requisitos que se necesita, ok, para poder tener a un cachorro aquí en Portugal. Cuáles son algunos datos o tips que les puedan ayudar a ustedes a ahorrar un poco de dinero a la hora de tenerlo, porque realmente suele ser bastante costoso lo que es el mantenimiento, lo que es la limpieza, lo que es la comida, ok. Quiero también que sepan que este video va dirigido a todas estas personas que están también a punto de adoptar un cachorro, o que están a punto o que tienen su cachorro aquí en Portugal y no saben realmente qué hacer, tipo dónde llevarlo, cuáles son los precios. Todas estas preguntas y todas estas dudas se las aclaré o se las aclararemos Violeta y yo en este video. Quédate. Ok, este video va a ir en dos fases. Primero, las personas como yo que han adoptado, y las otras personas que ya tienen su pequeño mascota aquí en Portugal y que quieren saber cuáles son los gastos que representa lo que es la limpieza, cuánto cuesta un shampoo, cuánto cuesta ir a llevarlo a que lo revisen, ¿verdad? A su veterinario como tal. Esto va en base a mi experiencia, ¿ok? Mis gastos, básicamente. Uno de los gastos que yo visualicé que son bastante importantes cuando tú vas a adoptar. Para mí fue muy importante todo ese momento, toda esa experiencia, porque no pensé, ¿verdad?, que me iba a chocar con una realidad que no sé si tú que me estás viendo allí, si estás viendo este video y si allá adoptaste, sabes esa sensación, sabes ese pálpito que te da cuando llegas y ves todos estos animales y tú dices, quiero llevármelos todos a casa, ¿ok? Pero siento que debemos tener una responsabilidad, porque es cierto, Violeta es pequeñita, ¿verdad? Entonces yo la escogí a ella de este tamaño, ¿verdad? O ella creo que me escogió a mí, ¿vale? Porque yo no tenía en ese momento una casa, un departamento muy grande. Entonces para mí era importante tener un cachorro bastante pequeño para yo sentirme bien, ella se pudiera sentir bien y yo poder cumplir las necesidades del animal como tal. Hay mucha gente que adopta cachorros, mascotas o lo que sea, porque se ven muy hermosos, que yo quiero, no sé, el pastor alemán, yo quiero no sé qué, quiero esto y quiero lo otro, y al final no les dan el atendimiento que se necesitan porque están supliendo sus necesidades, ¿ok? Disculpen a las personas que lo hacen, ¿ok? Que pretenden comprar un animal, lo que sea, cada quien escoge lo que quiere, ¿ok? No estoy juzgando ni nada, solamente estoy diciendo que tú tienes que estar para él y él estar para ti. Entonces no vale la pena tú irte a adoptar por adoptar sin tener conciencia realmente de dónde vives, cuáles son tus condiciones, qué le puedes brindar tú también al animal, ¿verdad? O a la mascota, o al loro, al gato, a lo que tú realmente quieras escoger. Así que ten cuidado con eso, ¿vale? También ella tiene una edad, ya no está tan jovencita, ya ella tiene una edad que tiene como 4 o 5 años. Realmente fue abandonada y ellos la rescatan. Yo me voy mucho por el tema de la adopción, porque es un tema que uno lo ve así que, no, yo voy a comprar mi cachorro, voy a comprar, y tú no sabes realmente qué va a pasar con ese animal en sí. Yo creo que nosotros tenemos que ser un poquito conscientes a la hora de ese tema. Esto lo doy como brevedad para que tengas en cuenta estos dos puntos. Cuando me tocó a mí adoptar aquí en Portugal, normalmente tú tienes que pagar una tasa. Esa tasa es de 70 euros. Realmente ellos vienen ya con un chip incorporado, ellos se los incorporan. Ese chip es como que está a nombre de la empresa en general, del lar como tal, donde lo cuidan, donde los tienen, donde están todos los cachorros. En este caso estaba a nombre de ADAP, que es una asociación que se encuentra ubicada en Vilaverde. Yo realmente vi un cachorro que estaba en muy malas condiciones por Facebook. Cuando llegó al sitio veo que hay miles de animales que nadie adopta y yo dije, no, tengo que adoptar. Adopté a ella porque vivíamos en un lugar muy pequeño y dije, bueno, Violeta muy pequeña, realmente pesaba como 10 kilos. En ese momento pesaba muy poquito también, estaba muy allí y creo que ella nos escogió a nosotros y fue como un feeling allí. Pero sinceramente hay muchos cachorros que necesitan ser adoptados,
y necesitan de ustedes. Pero hay unos factores que tienen que tener en cuenta. Tú, para poder adoptar, tienes que cumplir con unos requisitos. Uno es brindarles una buena vida, tipo tener un lugar propio para que ellos puedan estar. 2, pagar 70 euros. 3, es que puedes aceptar visitas para que las personas sepan dónde están esos cachorros y si están en buenos cuidados. 3, el contrato. El contrato me dio mucha tristeza realmente. Creo que fue locura lo de las cláusulas que yo leí. Tiene un grado de responsabilidad que si le pasa algo al cachorro, o el cachorro se pierde, o pasa cualquier cosa, tú tienes que pagar una multa entre 500 a 1000 euros. Ok, eso es lo que digo, pero decía como que no puedes electrocutarlo, está prohibido. Cosas que de verdad, no sé si hay personas que hagan esto, pero son personas que deben estar en el infierno. Realmente, discúlpenme la palabra, que no soy de decir cosas así aquí en YouTube, pero que le haga un daño a un animal como esto, que ha sufrido tanto, de verdad que no tiene perdón de Dios. Hay muchos cachorros que porque las personas adoptan por adoptar, son devueltos rápidamente, ¿ok? Así que hay que tener mucho cuidado con esto, tomar una buena decisión. Tú tienes un mes, tú puedes ir para allá, pasear los animales, darles un paseíto y tal. ADAPT es una asociación muy responsable, ¿ok? Tienen muchos animales que necesitan de su atención. Pero así como esa asociación, hay miles de asociaciones aquí en Portugal. Así que tú nada más te metes en Facebook o te metes en Google y buscas cualquier tipo de asociación de adopción y vas a encontrar bastantes. Todo lo que es las camas, por ejemplo, una cama aquí en Ikea o Continente puede costar 6 euros, 7 euros, pero puede ir a más, ¿ok? Entonces con eso puedes ir solucionando. Lo que son las correas, todo este tipo de juguetes y tal, yo siempre recomiendo comprarlos por AliExpress, Shein o alguna página oficial donde tú puedas comprarlos un poco más económico. Hay un dato que tienen que tener mucho cuidado a la hora de adoptar, porque hay cachorros que pueden venir con ciertas enfermedades y ellos te los pueden decir. Por ejemplo, Violeta vino con un problema de piel. Ella tiene piel sensible, la piel, el pelaje, cuando está muy estresada o tal, suele caérsele y le quedan como ciertos huequitos. Entonces yo tengo que darle a ella una perrarina especial. En este caso es esta. Es esta de la marca Purina, se llama Proplan. Y si se ven, ella es Sensitive Skin, que viene con algunas vitaminas y algunas cuestiones. Por ejemplo, esta de salmón para cachorros de 10 kilos, adultos, y previene la caída del cabello y los protege. También me regalaron esta tacita, por cierto, que me dice cuántos gramos yo tengo que darles para ella, que ya es pequeña. Son 100 gramos, 150 a 100 gramos al día. Yo se lo divido en 2 fases porque a ella le gusta comer por parte. Así que la ayuda. Por ejemplo, esta perrarina aquí tiene un costo de 23, 24 euros. Yo la puedo conseguir, ¿ok? Por alguna página oficial de Purina. Y me la traen a casa. Ya está un poco cansado, ¿ok? De tantas preguntas. Pero bueno, continuemos. Para las personas que ya tienen su cachorro aquí, ¿ok? Que tienen su miembro de la familia aquí. Hay varios gastos, ¿ok? Que son los siguientes y que tienen que tener mucho en cuenta. Imagínate que ustedes ya adoptaron o que ya tienen su mascota. Uno son los precios. Yo les voy a dejar aquí un breve resumen de los precios o lo que cuesta una pet shop aquí en Portugal. Hoy me tocó llevar a Violeta a una pet shop, ¿ok? Y la bañaron, la dejaron bien bonita, le dejaron un lacito y todo, la dejaron bien linda. Está cansadita porque realmente queda 30 minutos en Braga, se llama Kingdom, que realmente la trata muy bien y es algo económico para mí. Una vez al mes 23 euros, ok, son 23 euros, pero ya le hacen deslanado, limpieza, cortan las uñas, de todo, ok. Ahora vamos a lo que es una visita médica. Imagínate que Violeta tiene un dolor de estómago y tenemos que llevarla al veterinario. Un veterinario puede variar, podemos tener consultas de 20 euros, 30 euros, 40 euros y más allá. La mayoría de los veterinarios aquí en Portugal realmente suelen ser bastante conscientes, ¿ok? Y ellos suelen a veces hasta darte las pastillas o darte los medicamentos, a veces como que no toman y me vas contando y la próxima consulta no te la cobro por esto y lo otro. Me ha tocado, ¿ok? No sé si ustedes tienen otra experiencia o las personas que me ven tienen otra experiencia, dejen en los comentarios. Tampoco tiene que ser sí o sí que tú tienes que llevar a tu cachorro o tu mascota a, qué sé yo, a bañarlo, ok, también lo puedes bañar tú. Entonces si lo bañas tú, ¿qué necesito allí, Alejandro? ¿Cuánto cuesta un champú para
para mascota. Un champú para mascota puede variar, ¿ok? Depende, si es un champú medicado y tal, puede costar 15 euros, 12 euros, de 15 para abajo o 15 para arriba, pero algo muy top, ¿sabes? 15 euros ya estamos a top, 10 euros y tal. Hay unos de Continente que cuestan 2 euros y pueden solucionarte, ¿ok? Yo no los recomiendo porque sabemos que son productos que pueden afectarles a ellos el pelaje o no dejarlos al 100%, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas debemos saberlas. Ahora vienen otras cositas, por ejemplo en Venezuela, de donde yo soy, si el perro se hacía en la calle no pasaba nada, ok, pero aquí si se hace puedes llevar una multa. En algunas ciudades importantes tú necesitas salirte con tu cachorro bien atado, ok, y con una bolsita, así que ten mucho cuidado porque puedes llevar alguna multica. Por ejemplo, ya me ha pasado en Arcos Valdevez que hay ciertas zonas donde dice que es prohibido que tu cachorro orine o que haga sus necesidades, así que hay que estar siempre con cuidado con ellos, ok. El tema de transporte, para poderlos transportar necesitas una cajita para el de transporte, así que es importante que ustedes la compren. Normalmente cuesta 10 euros, se puede conseguir 10, 12 euros en Continente o mismo Leroy Merlin. Creo que tiene un área también donde puede tener esas cajitas, pero más que todo en Continente hay también un área donde yo compro, en el de Braga Parque, perdón, del norte de Portugal, que queda en Nova Arcada, el centro comercial Nova Arcada. Allí tienen un área y he visto que tienen algunas cajitas, pero bueno, hay muchas páginas, AliExpress, Amazon, de todo, donde pueden conseguir muchísimos precios, muchísimas calidades, pero tienen que tenerla, ¿ok? Porque por ejemplo no pueden tomar un Uber sin una cajita de ellos de transporte, no pueden llevarlo en el asiento, está prohibido, a menos que seas una persona que sea un animal de acogimiento, un animal que sea ciego y que necesite de ti para movilidad, ya es otra cosa, ¿ok? Estamos hablando solamente de los cachorros que viven con nosotros, ¿vale? Para su transporte es muy importante. Hemos finalizado el video por hoy. Nuestra personal aquí presente está muy cansada. Está cansada de su viaje, hoy fue duro para ella, realmente hay mucho calor, también esto les afecta muchísimo. Pero quiero con esto darles a entender a ustedes cuáles son los precios, ¿verdad? Que entiendan cómo se debe transportar a una mascota aquí en Portugal. Si tienes, por ejemplo, como en mi caso, que tengo mi perrita, ustedes tengan su perrito, cómo llevarlo, cuáles son las condiciones, cuánto cuestan las cosas. Espero que este video le haya dado una orientación, ¿ok? Realmente de lo que es. Si empiezan a adoptar algo, háganlo con conciencia, ¿ok? Hay muchos animales que necesitan de ustedes. Siento que es mejor adoptar que realmente comprar, porque hay muchos de ellos, cuando vas a ese lugar y nunca has ido por primera vez, realmente te llega al corazón y te das cuenta de que nosotros los humanos a veces somos un poquito malos, realmente hay que decirlo, somos un poco malos, no todos, pero la gran mayoría, y lo que hacemos es comprar, colocar a estos cachorritos en peligro, ¿ok? Dejarlos en la calle, cuando realmente ellos no necesitan es una familia, alguien que los quiera y que los aprecie. Así que nada, hasta otra oportunidad. Si tienen dudas, si tienen algún tipo de pregunta un poco más personal, un poco más puntual, déjenlo en los comentarios que yo se los respondo enseguida. Así que no olviden suscribirse al canal y compartir esta información. Hasta otro video.